Estamos conversando sobre la situación económica del país y en particular sobre la parte alimentaria como inicio de esta conversación, que por supuesto vamos a ir ampliándola en un momento, pero nos quedamos al final, Álvaro, que decía William que la política alimentaria era bien importante. El año pasado tuvimos la ventaja de que a pesar de las pérdidas que hubo de la cosecha por la tormenta del E12, al final pudimos importar porque los precios internacionales eran baratos. Pero si en este momento tenemos pérdidas como las que se están planteando en maíz, por ejemplo, y el precio del maíz está en un precio récord histórico en el mundo, entonces podría ser un impacto mayor el que tuviéramos por ese lado, ¿verdad? Sí, bueno, yo creo que William tiene razón de que tenemos que tener una política alimentaria en el país, principalmente tratando de asegurar el abastecimiento para hogares en extrema pobreza. El problema, como tú dices, no es a veces el tema de la disponibilidad de los granos básicos, porque estudios ya bastante viejos han demostrado, por ejemplo, el Premio Nobel de Economía Amartya Sen tiene volúmenes escritos estrictamente sobre la pobreza y las hambrunas y la desnutrición, y entonces él demuestra que ha habido países donde han habido grandes cosechas y sin embargo hay tremendas hambrunas. Entonces el problema no es tanto si se produce o no se produce los alimentos, los podemos importar, sino que el tema ya del hambre y de la desnutrición es un tema de pobreza, es un tema de hogares que no tienen recursos, a pesar de que ahí está el maíz y ahí está la tortilla y los frijoles, pero el problema es que ellos no lo pueden acceder y eso es lo que genera las hambrunas. Y de hecho, muchas veces gobiernos con las buenas intenciones de tratar de resolver ese problema dicen, bueno, entonces vamos a hacer que los precios bajen para que la gente lo pueda comprar, y al tratar de controlar los precios lo que hacen es que los productores entonces ya no siembran y todavía genera más escasez. Entonces la verdad es que es un tema complejo. Creo que no se debe de realizar exclusivamente a nivel de El Salvador, sino que debemos reconocer que somos un país muy pequeño, hay islas más grandes que El Salvador, y en ese sentido lo que debemos de hacer es trabajar el tema agropecuario a nivel regional, porque es reconocido pues que buena parte del abastecimiento de frijoles lo tenemos de Nicaragua o lo tenemos de Honduras, y eso nos ayuda a veces a nivelar los precios. Cuando aquí se ponen muy altos, entonces se importan de Nicaragua, y creo que fuera de pensar en una política agrícola enfocada hacia el tema de los alimentos, pero más a nivel regional, y tratar el tema ya de la desnutrición y la pobreza como una política independientemente de cómo funciona el sector productivo, sino que una política de atención a la pobreza y a los hogares vulnerables. Mauricio, en la medida que la situación fiscal, comentaban ustedes, está complicada y que ya la política social, llamémoslo así, podría ser muy limitado el efecto que hay, y si vemos incrementos en el precio de la tortilla, del pan, ¿verdad? Que son cosas que vamos a ver en los próximos días, ¿qué puede hacer el gobierno? O sea, porque siempre oímos hablar de cosechas récord, pero al final de cuentas siempre por alguna razón no se dan, ¿verdad? ¿Qué podría hacer el gobierno como para compensar algo? Bueno, yo creo que aquí han salido algunos puntos interesantes. Primero, el sector agropecuario de un país como El Salvador, que todavía tiene un alto porcentaje de la población en el sector rural, y que tiene buena parte de la concentración de la pobreza está en los sectores rurales, tiene que tener una política agrícola muy clara y muy agresiva, en el sentido de que no puede tratar a la agricultura como un sector más. Sabemos que buena parte de los hogares pobres de El Salvador dependen de la agricultura, y que la seguridad alimentaria del país tiene mucho que ver con ese sector. El otro tema que es fundamental es decir que falta coordinación de políticas. Sin lugar a dudas, no vemos coordinación de políticas,
y vemos que todos los años tenemos que salir a apagar un incendio. Este año el incendio va a ser el maíz y el trigo, el año pasado fueron los frijoles, el año anterior fue otra cosa y toda la vida tenemos que andar viendo de dónde sacamos granos o frijoles para poder tener cierto nivel de seguridad alimentaria, y la población pobre sufre mucho del tema de estas variaciones en los precios de los productos básicos. Y el otro tema es que hay sectores de la población que son pobres que requieren de la solidaridad del Estado, y ahí se requiere tener también una política pública coordinada, de tal manera que nos guste o no nos guste, tenemos que tener finanzas públicas más sanas que sean capaces de ayudar a resistir estos shocks. O sea, acordémonos que el país tiene muy pocos elementos de política económica para poder manejar los shocks externos o internos, y entonces el Estado la política fiscal tiene que ser mucho más consistente para poder atender estas cosas. Es decir, ¿qué nos pasa en este momento si empiezan a subir el precio de las tortillas, empieza a subir el precio del pan, y si se escasean los frijoles, y si la cantidad de pobres se nos va de regreso para arriba? Es decir, el Estado debería tener capacidad de ayudar con programas sociales a estos sectores, pero nos encontramos con un Estado que día a día desperdicia recursos en subsidios que van a parar, por ejemplo, a gente que no los necesita, cuando esos subsidios deberían de ir a parar principalmente a los pobres. Hay subsidios que son claramente regresivos, ¿verdad? Por ejemplo, el subsidio de la electricidad no tiene sentido que le estemos dando a familias que no necesitan subsidio, le sigamos dando ese subsidio en el sector eléctrico, cuando deberíamos de estar previendo que se nos viene encima probablemente una crisis alimentaria que va a requerir de que el Estado subsidie a las familias pobres. Entonces no veo yo esa como coordinación de políticas públicas o ese pensamiento más integral de cómo se está viendo, de unir lo que viene de afuera con lo que nos va a pasar adentro y de poder prever, ¿verdad? Sino que más bien vamos haciendo políticas populistas sin entrar de veras a fondo de los problemas del país. Estados Unidos, William, y Europa, entre otros países, son los graneros del mundo, diríamos así, ¿verdad? Y en Estados Unidos ya se está hablando de limitar las exportaciones, por ejemplo, de maíz. No lo he oído todavía de trigo, porque viene después, ¿verdad? Pero como son sustitutos el uno del otro en cuanto que se cosechan en el mismo tipo de tierras, ¿verdad? Ellos sí tienen como una definición de política de qué hacen cuando pasa algo, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos una definición de política, ¿verdad? Por eso es de que yo digo que, sobre todo cuando hablamos de política agrícola, hay que darle vuelta al evangelio, ¿verdad? No hay que hacer lo que ellos dicen, sino que hay que hacer lo que ellos hacen, porque ellos en realidad nos dicen que la mejor manera, precisamente en este caso, de conducir, o mejor dicho, de lo mejor que puede hacer el Estado en el sector agropecuario es dejar que funcionen libremente los mercados. Pero lo que vemos es que cada vez que hay una situación de crisis, ellos lo primero que hacen es intervenir, ¿verdad? Y yo creo que nosotros deberíamos de tener esa capacidad, yo diría, de intervenir eficientemente, porque de eso es de lo que se trata. Los alemanes tienen un principio que le llaman una intervención de conformidad con el mercado, y eso lo que significa es que el Estado interviene, pero básicamente en aquellos mercados que están distorsionados para tratar de que el mercado se termine comportando, ¿verdad? O de hacer una intervención que permita como imitar el comportamiento que tendría el mercado si fuera libre. Entonces, y eso es lo que nos ha pasado en Europa. Casi que el 40% de los fondos que se recogen para el funcionamiento de la Unión Europea van dirigidos a financiar la política agrícola común. O sea, no es simplemente que ellos resuelven sus problemas regionales de abastecimiento porque la integración regional les va a resolver, o la libre importación de alimentos de los países vecinos les resuelven sus problemas de abastecimiento, sino que hay una política regional. Es más, los europeos primero negociaron una política agrícola común y después el libre comercio de productos agropecuarios, justamente reconociendo esos problemas definitivamente que hay. Entonces yo por eso digo que en El Salvador a veces hemos tenido como una excesiva influencia de los fundamentalismos, a veces de Estado y a veces de mercado. Yo creo que lo que nos hace falta es una mayor dosis de realismo. Yo por eso digo,
¿será realmente que estos países son tan irracionales de que intervienen cuando hay para situaciones críticas como esta? ¿O realmente será que si están obteniendo mejores resultados que nosotros debemos de tratar de imitarles? Entonces, Mauricio ya lo señalaba, aquí la probabilidad de ser pobre, ¿verdad?, es mayor si uno se dedica a actividades agropecuarias. No hay otra actividad económica a la que uno se pueda dedicar con posibilidad de ser pobre que si se dedica a la agricultura. Y obviamente si nosotros fuéramos una ciudad-estado como Singapur o como Hong Kong, probablemente uno diría la política agrícola no es relevante. Pero cuando todavía tenemos que el 40% de la población rural se dedica a actividades agropecuarias, obviamente la política agrícola está estrechamente relacionada con la pobreza en el país, ¿verdad? Entonces, y claro, no se trata simplemente de asegurar precios rentables al productor, que es como uno de los principios básicos de la política agrícola común de la Unión Europea, sino que también se trata de interiorizar las tendencias de los mercados mundiales. Por ejemplo, todo el mundo sabe que cada vez más la porción del precio de la cadena de un alimento que logra ser captada por el productor primario es menor. En los años 60, de cada dólar que se recibía, por ejemplo, en la producción de granos, se estimaba que 27 centavos iban al bolsillo del productor. Ya en los años 90 solamente eran 17 centavos. Ahora se estima que en muchos productos ya es menos de 8 centavos. Entonces uno dice, bueno, si esto es una tendencia mundial derivada de la evolución del sistema agroalimentario mundial, entonces la política agrícola debería de promover que los productores vayan participando de manera creciente en la cadena productiva de los bienes que producen. O sea, que vayan participando cada mes más en la industrialización, en la comercialización, o sea, en la incorporación de servicios. Hay muchos rubros donde, por ejemplo, la publicidad se queda con el 10% de los ingresos totales de la cadena. O a veces el reconocimiento de una marca, por ejemplo, equivale al 5% de los ingresos de la cadena, como productos como vinos, quesos, etc. Entonces, hay que interiorizar eso que está pasando en los mercados mundiales y hacerlo parte también de la política nacional. Que no hay recursos, ciertamente no hay, pero yo creo que más que recursos, la mayor carencia es de ideas. Porque este es un país que importa una enorme cantidad de alimentos. Bastaría con que se le pusiera una tasa, ¿verdad?, a las importaciones de productos agropecuarios y también a la producción nacional, y que con eso se crearan fondos de apoyo a las cadenas productivas en esos rubros que son clave, para que tuviéramos una cantidad importante de recursos que en este caso deberían de ser manejados con participación del Estado, pero predominantemente con representantes de los mismos productores, para que se le dé vuelta como a esa tradición, de manera tal que el productor, como decíamos, pase a ser un agente que participa crecientemente en el desarrollo de sus respectivas cadenas agroalimentarias. Álvaro, a la vuelta de los comerciales, hablemos de cómo Europa aprendió de las guerras mundiales, ¿verdad?, y cómo ahí define bastante de su política, y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para aprender de ellos, si es que hay algo que aprender, y cómo definimos nuestra política alimentaria en ese sentido? Ya volvemos.